Buenas tardes. Vamos a comenzar con unas palabras de nuestra maestra Carmen López Portillo Romano, rectora del claustro de Sor Juana. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Querido Juan, para conocer lo que las cosas son, lo que las personas son, hay que mirar, pero no de cualquier manera. Para saber de verdad lo que las cosas y las personas son, hay que tomar distancia, darse tiempo para valorar eso que se ve. De esa mirada que toma distancia y se da tiempo para mirar con atención, nace la admiración. El prefijo denota los a prioris de toda valoración, tiempo y espacio. Tiempo y espacio para el asombro, tiempo y espacio para nombrarlo y lograr que ese asombro vuelva a la conciencia hecho palabra. ¿Cuáles son de verdad las razones de la admiración? ¿Por qué admiramos a quien admiramos? Lo primero que se me ocurre es que tal vez sea porque somos capaces de distinguir lo que las cosas son, de valorarlas, de valorar lo que los seres son, de reconocer sus atributos. La segunda, porque somos capaces de reconocer las conductas y aquellas formas de ser sobresalientes, ideales, porque somos capaces de identificar la distancia entre el factum real y el prefectum ideal. La tercera, porque hay seres que muestran la posible plenitud significativa de conducta, la cercanía del ser a ese ideal y que justifican la vida por la vía de la ejemplaridad. Hoy, Juan, nos convoca tu vida y tu quehacer, tus logros y tu ejemplo. No me corresponde a mí dar razón de las razones de la entrega de este doctorado, pero como cabeza de esta casa de estudios que ha aceptado cobijar esta ceremonia, quiero darte la bienvenida y aprovechar este momento para expresarte, Juan, mi admiración, para decirte que son dos los atributos que más te reconozco: la lealtad y la generosidad. La lealtad, lo sabemos, tiene distintas dimensiones, desde la derivada de una promesa o de un juramento hasta aquella que se ofrece no por compromiso, sino por gracia, sin dobles intenciones, por la pura coincidencia en la mirada, por simpatía o por amor. La lealtad obligadamente está referida a una forma de comportamiento que apela a la verdad, a la rectitud, a la coherencia, a la virtud, a la honradez, a la honestidad, a la gratitud. Es una virtud que deriva no de la conveniencia, sino de la necesidad moral y de la defensa de aquellos valores que promueven la convivencia, su viabilidad y que le dan sentido a la vida, a esa vida que se gana cada día. La lealtad no expresa solo una forma de conducirse, sino una forma de ser abocada a la verdad, pero también a la justicia. No en vano, la etimología del término deriva del respeto a la ley, a la legalidad. La lealtad se cumple en el tiempo, en el apego al bien del otro, pero también de la comunidad de la que se forma parte. La lealtad
es uno de los componentes fundamentales de todo sistema humano, porque se refiere al compromiso con los valores que le dan sentido y hacen posible la convivencia y garantizan su permanencia en el tiempo. El otro atributo que reconozco en ti, Juan, es la generosidad. Y si me permites, porque a mí me gustan las etimologías, recurro a la etimología del término que refiere no al uso que a partir del siglo XVII se le ha dado y que es como la entendemos en nuestros días, sino a la raíz de la que deriva y a los sufijos que la componen. Así, generosidad se relaciona con el nacimiento. Gemus significa linaje, nobleza. El sufijo oso significa abundancia, como cuando decimos amoroso. Y el sufijo dad se refiere a la cualidad que anuncia, como cuando decimos bondad. De acuerdo con esta interpretación, la generosidad expresa la abundancia de la cualidad del ser bien nacido. ¿Y acaso el linaje que ostentas, la nobleza que acrecientas, es la cualidad de lo humano? Y la manera como acrecientas tu ser, tu humanidad, es dando tu tiempo, tus consejos, tu dedicación, tu trabajo, tu amistad, tu compromiso, con gracia, porque sí, sin razones, por el puro cumplimiento de la relación. El Quijote alguna vez expresó: sábete, Sancho, que no es hombre más que otro, sino el que hace más que otro. Y tú, Juan, has hecho más que otros. Y Juan, con tu vida has demostrado lo que un hombre leal, inteligente, dedicado y generoso es capaz de hacer y de ser. Con Juan me une una larga historia. Por varias generaciones su familia y la mía han convivido, han festejado las coincidencias y la amistad. Hoy, día en que se celebran los derechos humanos, me da gusto acompañarlo y a recibir este reconocimiento, uno de los muchos que ha recibido. Este es el segundo doctorado en una semana. Que recibirá en su vida porque ha sido ejemplo de muchas generaciones de defensores de la ley, de la justicia, de los valores que le han dado sentido a nuestro país. Enhorabuena, querido Juan, muchas felicidades. Muchísimas gracias por las palabras de la maestra. Muy emotiva. Bueno, antes de empezar, quiero decir una frase que dice así: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Séneca. Buenas tardes, tengan una cálida bienvenida. Mi nombre es Carolina Guerrero y soy vicepresidenta del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Y es un honor estar aquí hoy como maestra de ceremonias.
La presentación del presidium es el segundo número. La maestra Carmen López Portillo Romano, nuestra rectora. Juan Velázquez, nuestro galardonado. Un aplauso, por favor. Sergio Arellano Rabiela, nuestro presidente. Así como los doctores honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto, el doctor Eliseo Muñoz Mena, doctor Lorenzo Lazo Margain, que todavía no llegó, doctor Javier Áviles. Como siguiente número, las palabras del doctor Sergio Arellano Rabiela, presidente del Instituto. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido, maestra Carmen López Portillo Romano, por recibirnos nuevamente aquí en el claustro. Muchísimas gracias. Efectivamente, un día muy emblemático para nosotros, celebrando el Día de los Derechos Humanos en este recinto maravilloso, en el claustro de Sor Juana, y qué mejor que galardonando a un arquetipo de abogado, como lo es Juan Velázquez. Agradezco la presencia de los doctores honoris causa que nos acompañan, el doctor Eliseo Muñoz, muchas gracias, el doctor Javier Avilés, a la licenciada Guerrero, muchas gracias, y por supuesto a Juan Velázquez por permitirnos estar esta tarde disertando sobre un tema muy importante como es el reconocimiento de los derechos humanos en el Día de los Derechos Humanos. Cuidando todo el protocolo, se está grabando esta ceremonia para que puedan disfrutar las personas quienes estoy seguro admiran y aprecian la trayectoria de Juan Velázquez. Y bueno, ¿qué puedo decir? Por un lado, quisiera comentar brevemente quiénes somos, por qué el doctorado honoris causa y por qué a Juan Velázquez esta tarde. Primero, nos hemos esforzado por ser un grupo de expertos en derechos humanos, gente nueva, gente que quiere transformar el entorno, gente que desea luchar porque las cosas cambian. México nos necesita hombres y mujeres valientes que podamos sacar al país adelante. Es increíble verdaderamente, y bueno, hay muchos ejemplos en temas de justicia que nos lastiman a todos como ciudadanos. Tenemos que alzar la voz, tenemos que unirnos, tenemos que hacer frente. Y creo que el homenaje en vida es lo más importante que podamos hacer para los grandes defensores de los derechos humanos en cada una de nuestras especialidades. Por eso se crea el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, con el cual estamos trabajando también con países integrantes de la Organización de Estados Americanos en temas de derechos humanos en todos sus rubros, temas de mujeres, migrantes, temas de no discriminación, dignidad, adultos mayores. Hay muchos temas que podremos tocar en lo personal y que nos compromete como un organismo apolítico, un organismo de gente que estamos preocupados, y no solamente preocupados, sino ocupados en querer transformar este país. Pues bien, el instituto, creado por expertos en todas las áreas, académicos, abogados, filósofos, sociólogos, economistas, en fin, un grupo multidisciplinario. No sé por qué la gente piensa que al hablar de los derechos humanos estamos hablando solamente de un marco de legalidad. Tenemos que cambiar ese chip. Los derechos humanos no solamente es el marco de legalidad, tenemos que ser sensibles a lo que está pasando en la humanidad. Y para eso necesitamos ayuda de los psicólogos, necesitamos ayuda de los sociólogos, de los antropólogos, de los filósofos, de los juristas, y todos de manera multidisciplinaria poder entender aquellos derechos que se sustentan principalmente en la dignidad humana.
Y yo quisiera preguntarle a muchos, ¿y sabemos qué es la dignidad humana? La hemos oído hablar, pero ¿sabemos qué es? ¿Ustedes creen que se esté protegiendo la dignidad humana de las personas que están en un estado de reclusión? Podemos hablar que los adultos mayores que son golpeados en los asilos, o bien tantos casos de niños abandonados en las calles. Tenemos que irnos a la esencia, a la persona humana, a la dignidad del ser humano, y eso sobrepasa la norma jurídica. Necesitamos gente valiente que alce la voz y que pueda transformar este entorno. El doctorado honoris causa, que es uno de los motivos por los cuales se crea el instituto, se le otorgan a hombres y mujeres que han transformado el entorno. Hombres y mujeres que están ayudando a que este mundo cambie. Somos también un ombudsperson académico y nos dedicamos igualmente a la capacitación, especialización, a la educación en general en proyectos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Pero el doctorado honoris causa, que es el que nos une esta tarde, se lo otorgamos a personas quienes queremos que la sociedad los reconozca, que sepa quiénes son, que sepa que cuentan con nuestro apoyo y que lucharemos hasta el final para cambiar todo aquello que consideremos que sea injusto. Por eso los doctorados honoris causa, su nombre lo dice, por causa de honor, es un reconocimiento social que dan las instituciones públicas y privadas a personas que tienen los merecimientos. ¿Por qué a Juan Velázquez? Bueno, es muy sencillo. Juan Velázquez no solamente como el gran abogado que todo el mundo conocemos, sino quisiera hablar de Juan Velázquez, la persona. Juan Velázquez, el hombre sensible. Juan Velázquez, un hombre valiente. Juan Velázquez, un hombre que ha sido ejemplo y será ejemplo de muchas generaciones. Curiosamente, en este mismo recinto, cuando estábamos otorgándole este reconocimiento a la ahora doctora Ana Catiria Suárez, estaba poniendo el ejemplo de un gran abogado, sin saber que estaba aquí sentado, Juan Velázquez. Y estábamos platicando del tema de que la justicia pareciera que es para los ricos, pareciera que la justicia no llega a todas las personas que tienen que llegar. Algo tenemos que hacer para ir en contra de este sistema de corrupción, este sistema anárquico que nos ata y que la ignorancia nos vuelve totalmente inmunes a todo el coto del poder y a todo el abuso que se pueda generar. Curiosamente lo mencioné, repito, sin saber siquiera que iba a estar en esa reunión, por mi admiración, por mi respeto, por el cariño que le tengo. Estamos en una situación difícil de pandemia, estamos en una situación donde tenemos que tener todos los cuidados necesarios para poder llevar a cabo, en este caso, un homenaje como nosotros queremos darle a Juan Velázquez. Por eso es que se decidió transmitirlo de manera virtual, de manera que todos los demás, quienes o por obvias razones no pueden estar presentes en esta ceremonia, sé que de corazón cuando vean este reconocimiento sencillo, pero con mucho afecto a un hombre ejemplar, a Juan Velázquez. Puedo hablar de muchos de sus logros, muchos, entre ellos creo que el más reciente que estábamos platicando antes de subir a esta ceremonia, de que premio Guinness por 2 doctorados en la misma semana, 2 doctorados honoris causa. Le acaban de entregar el doctorado honoris causa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas felicidades. Y bueno, realmente el reconocer, como decían, honor a quien honor merece. Podría mencionar que Juan Velázquez, licenciado en Derecho con grados académicos, maestro y doctor, y que tiene 50 años como abogado defensor, así como académico de muchas instituciones de educación superior en nuestro país, como el ITAM, la Universidad Panamericana, entre muchas más. El Consejo de la Judicatura Federal lo designa como integrante de la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública y lo denominó el arquetipo de defensor. Un hombre excepcionalmente disciplinado, leal, de un gran nacionalismo, ético, un hombre sencillo, aunque se considera el mejor defensor en nuestro país, a Juan Velázquez, por su trayectoria, algo que nos ha transmitido, nos ha comentado que él no quería estudiar para ser abogado, quería ser militar. Sin embargo, la historia del ejemplo de su padre, quien fue un gran abogado, que desde joven lo llevó, según nos narra Juan en algunas entrevistas, nos llevó a que le tomara el amor a la defensa de los casos difíciles,
que lo convirtiera en el mejor abogado, no me queda ninguna duda, el mejor abogado defensor que podamos tener en nuestro país. Podríamos decir muchos de los merecimientos, doctorados honoris causa, emblemas, distinciones, pero esta tarde quisiera hablar del hombre que recibe por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que más que todos los merecimientos académicos, profesionales que sabemos que tiene Juan Velázquez, este es un reconocimiento con toda la sencillez, pero con todo el cariño a un hombre ejemplar. Te admiramos, Juan. Verdaderamente vas a ser y seguirás siendo siempre ejemplo de muchas generaciones. Yo siempre lo pongo como ejemplo en las aulas a los estudiantes. Conozco un abogado, me prestigio de ser su amigo, un abogado que nunca ha perdido un asunto. ¿Y saben por qué? Porque para ganarlo hay que estudiar, hay que trabajar, hay que estar al día de todo lo que está sucediendo en el país. Y eso es experiencia, eso es pasión, eso es entusiasmo. Y eso se gana. El maestro se hace día a día con la experiencia. No vayas donde guía el camino, ve donde no hay camino y deja huella. Ralph Waldo Emerson. Dentro del protocolo de esta ceremonia, primero es dar a conocer, la naturaleza de un doctorado honoris causa, que insisto, es un doctorado que le damos a hombres y mujeres que consideramos tienen los merecimientos necesarios como defensores de los derechos humanos. Por otro lado, hacer una semblanza breve de por qué tiene los merecimientos personales y profesionales para obtenerlo. Nuestra rectora, muy amablemente, como invitada de honor y como anfitriona, comentó parte de la sensibilidad de quienes conocemos a Juan Velázquez y sabemos quién es. Para muchos, insisto, no necesita ya presentación. Dentro de este esquema, la siguiente parte de la ceremonia es el hecho de otorgarle la medalla del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. También le pediré a nuestro galardonado que firme el libro correspondiente de doctores en Derecho del Instituto y que haga públicamente el juramento. El juramento es una promesa social que se hace una vez aceptado este doctorado honoris causa, que es un compromiso más que nada de carácter social. Es el compromiso que adquieres frente a la sociedad al momento de que tienes esta representación de defensor de los derechos humanos, este reconocimiento como defensor de los derechos humanos. Así es que, si ustedes me lo permiten, vamos a dar seguimiento a la ceremonia solemne de investidura. Les pediría, por favor, si nos podamos poner de pie un momento. Bien, como primer acto. Sí, esta medalla, doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Procedo a ponérsela a nuestro galardonado. Posteriormente, pedirle, por favor, si puede hacer la firma en el libro correspondiente de doctores. Aquí, por favor. Gracias. A nuestros invitados, por favor, si quieren firmar como testigos de honor. Doctor Muñoz y doctora Avilés, si son tan amables, por favor. Por aquí, a este lado. Doctora Avilés, por favor. Gracias.
Asimismo, procedemos a entregarle el reconocimiento por escrito que dice, por favor, Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos confiere a Juan Velázquez Evers el presente reconocimiento por su excelente labor como defensor de los derechos humanos y le otorga el grado de doctor honoris causa en Derechos Humanos. Estado mexicano a 10 de diciembre de 2020. Muchísimas felicidades. Bien, 2 actos protocolarios. Primero, le voy a tomar la protesta a nuestro galardonado. Toma de protesta. Juan Velázquez Evers, protesta usted, bajo palabra de honor, que sus actos serán presididos siempre por la ética y el decoro profesional, defendiendo siempre los derechos humanos sustentados esencialmente en la dignidad humana, en su calidad de doctor honoris causa en Derechos Humanos, máxima presea que otorga este instituto, ejerciendo con la prevalencia de los más altos valores humanos como la mejor de sus causas? Sí, protesto. Si así fuere, que la sociedad se lo agradezca y si no, que se lo demande. Muchas felicidades. Ahora le voy a pedir al ya doctor honoris causa en Derechos Humanos de este instituto proceda a dar lectura del juramento y le cedemos ya el uso de la voz. Si gustas pasar allá o aquí donde tú gustes. Adelante. Juramento profesional. Juro con solemnidad y plena conciencia que en todo momento, durante el ejercicio de la noble profesión de defensor de los derechos humanos, principalmente para el Estado mexicano, así como en otras naciones, que me guiaré por los principios con los que en esta declaración me comprometo. Honrar mi disciplina y a quienes en su saber me han instruido, no faltando nunca los conocimientos, preparación y valores en los que he sido educado y trabajando siempre para dignificar mi profesión. Ejercer en interés de los ciudadanos y por el beneficio de la sociedad, respetando siempre el código deontológico que como profesional me atañe, los principios éticos a los que hoy me someto y que son de gran valía, como la justicia, el respeto, la dignidad del ser humano, así como la democracia. Atenerme siempre a la responsabilidad que a todo profesional compete y daré en todo momento ejemplo de mis palabras con mis actos. Que mi labor sea siempre recordada y respetada si me mantengo fiel a mi juramento y si no lo hiciera, que la sociedad me lo demande. Gracias. Quiero agradecer sincera y muy emocionadamente esta enorme distinción de este doctorado honoris causa que muy generosamente se me ha otorgado y en tanto esta asociación, esta institución defensora de los derechos humanos. Y además, por coincidencia, precisamente en este día, en el Día de los Derechos Humanos. Y además, en este lugar magnífico, yo diría que no se podría haber escogido otro mejor, más solemne. Eso se lo tengo que agradecer a la señora directora del claustro, doña Carmen Beatriz López Portillo,
Y además, también agradecerle esas palabras tan generosas que me causaron una enorme emoción. Sin saber qué eran los derechos humanos, porque pues me parece que no obstante que en todas aquellas declaraciones y desde la Revolución Francesa se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano, al final de cuentas de humanos, de personas, pues fue hasta épocas recientes que digamos que se puso énfasis a esos derechos de todos nosotros, los humanos. Los derechos que yo diría que de alguna manera están contemplados en las cartas de derechos, pero y como en las garantías individuales de nuestra Constitución. Sin embargo, cuando comencé a saber de las personas a las que se privaba de la libertad, porque desde niño se me llevaba como visitante a las prisiones de México, particularmente una, al Palacio que se llamó Negro de Lecumberri, la cárcel en su momento preventiva de la Ciudad de México, en su momento la penitenciaría de la Ciudad de México. Había otra prisión, la cárcel preventiva, la cárcel de Belén. Don Porfirio Díaz en 1911 manda construir esa prisión, una prisión modelo, para que fuera la penitenciaría. Después la penitenciaría se construyó en Iztapalapa, dejó de ser la penitenciaría la de Lecumberri, se volvió prisión preventiva, y en esa prisión preventiva conocí a las personas privadas de su libertad personal. Desde niño visité esa prisión, la prisión preventiva de la Ciudad de México, el Palacio Negro de Lecumberri. Y desde jovencito me impresionaba leer en uno de los muros de esa prisión una leyenda que no entendía bien, que me estrujaba, pero que después comprendí con toda la crueldad. Escrita por José Revueltas, preso, decía: en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y en México, efectivamente, lo que se castiga es la pobreza, encarcelando a los pobres, porque para empezar, por un sistema se suponía que ya se superado, en los procedimientos penales privilegiaba la prisión preventiva. A ti, se decía, te presumo inocente. Te presumo inocente porque no has sido enjuiciado. Y en tanto que no has sido enjuiciado y condenado, pues ni modo que te diga culpable. Te presumo inocente. Pero para saber si eres inocente, entonces te voy a enjuiciar. Y te voy a enjuiciar imponiéndote no como castigo, sino como un medio preventivo para prevenir que no te escapes, la prisión preventiva. Desde el primer día del enjuiciamiento se aprisionaba a las personas, no porque fueran culpables, sino para saber si lo eran. Se hacía realidad en México una frase que todos nosotros los abogados leímos de Francesco Carneluti en un texto clásico de derecho penal, cuyo título lo dice todo: las miserias del proceso penal. La justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un proceso, un procedimiento que es una tortura. En México los procedimientos penales eran una tortura, en tanto que, insisto, a las personas
desde el primer día de su enjuiciamiento, se les privaba de la libertad. En México, al 90% de los procesados presos los defienden heroicamente los defensores de oficio que se enfrentan a las procuradurías, a las fiscalías, que aunque tiradas a la calle, pues tienen mayores recursos, infinitamente mayores recursos que esos presos procesados y sus defensores. Al 90% los defienden los señores defensores de oficio. Los señores defensores de oficio que defienden un promedio de 250 casos cada uno. Los defensores de oficio que ganan unos 10,000 pesos de honorarios. Los defensores de oficio que pierden el 94% de los casos que defienden, siendo que el 42% de esos casos que se pierden son de personas inocentes y que a lo mejor se quedan para siempre en la prisión, porque en México ya tenemos en algunos estados penas de 100 años y en otros de cadena perpetua, se quedan para siempre en la prisión no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. En México, en los enjuiciamientos penales, se violaban los derechos humanos de los procesados y digo yo, desde ese primer día de encarcelamiento, aunque no como pena, pero sí como una medida preventiva, una medida cautelar. Se pretendió remediar eso con un nuevo sistema que ahora tenemos, importado de los Estados Unidos de América y absolutamente ajeno a nuestra realidad, pero bueno, que pretendió remediar lo de la prisión preventiva, en tanto que ahora solo ciertos delitos, se dijo, poquitos, ameritaban prisión preventiva oficiosa. Pero ¿y para qué otros tuvieran esa prisión si el aprisionamiento se le justificaba al juez? Nada más que de ese procedimiento que comenzó con 5 delitos o 6 de prisión preventiva oficiosa, prisión que el juez tenía que decretar de oficio, ahorita ya vamos en 12 o 13 o 15, y para que al rato, como en el procedimiento anterior, lleguemos a unos 400 delitos, como se llegó, de prisión preventiva oficiosa. En México estamos perpetuando esa historia de la injusticia penal para los pobres. Por ese horror que yo leí de José Revueltas y que luego comprendí, y por la realidad terrible de las prisiones mexicanas inmersas en la miseria, en la promiscuidad, en la desolación, decidí, y hasta hoy lo he cumplido, después de 50 años de ejercer como abogado, jamás acusar. Por más que haya personas a las que se les merezca acusar, pero yo hoy digo, y que para eso están los señores fiscales, no nosotros, los defensores. Creo que le tenemos que poner especial consideración a esa historia que ya referí de las prisiones hacinadas por pobres que a nadie le importan y que se quedan en esas prisiones, como ya también dije, a lo mejor toda la vida por esa desgracia de no contar con un buen defensor. Quiero, y en tanto este doctorado honoris causa, proponer que con ustedes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Indígenas, con el señor doctor Sergio, mi amigo, admirado, pudiera yo sumarme en un esfuerzo de todos a la defensa gratuita de esos indigentes privados después de la vida del valor mayor que tenemos los hombres,
¿Que es cuál? El de la libertad. Vamos a tratar de defender a los presos pobres para restituirlos en su libertad. Esa es la proposición que hago a cambio de esta entrega generosa de este doctorado que estoy recibiendo hoy. Ya, muchas gracias. Antes de finalizar, muchas gracias, ahora ya, doctor Juan Velázquez, por esas palabras tan significativas. Agradecemos a todos los presentes por asistir y hacer esto posible. Me quiero despedir con una frase, no sé si se le tiene que decir frase. Alguien una vez en una entrevista dijo: espero retirarme en paz y en una de esas, con la certeza que tengo de ser olvidado. Hoy, siendo 10 de diciembre del 2020, yo le digo y le aseguro, y no solo yo, todos los que estamos aquí presentes y los que nos estén viendo, lo que nos vayan a ver, que usted nunca va a ser olvidado. Usted, un gran defensor y digno de los derechos humanos. Muchas felicidades por un logro más. Muchas gracias. Quisiera cerrar esta parte agradeciéndole nuevamente a Juan Velázquez por sus palabras. Creo que lo que acaba de mencionar ahorita es algo ejemplar. Vamos a ayudar a gente inocente y sobre todo a gente que no tiene acceso a un defensor privado. Creo que se puede hacer mucho bien con muchas personas. Y efectivamente la Corte Penal Internacional ha señalado que la privación de libertad es como si fuera la tortura de este siglo. Los estamos torturando. Así es que creo que tenemos una gran labor para ello, así es que lo felicito. Agradezco nuevamente, rectora Carmen López Portillo Romano, por recibirnos aquí en el claustro nuevamente, y por supuesto a las personas que nos están viendo y que seguramente seguirán esta grabación. Creo que les hará mucho sentido que en el día que conmemoramos los derechos humanos se ha logrado un gran esfuerzo de reconocer a un gran mexicano y sobre todo un proyecto muy noble como es el que se va a llevar a cabo. Juan, muchísimas gracias nuevamente.